El Morral del Cazador. Muy buenos días, amigos morraleros, y bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético semanal. Bienvenidos al programa número 119 del Morral del Cazador. Como todas las semanas, es un placer llegar hasta vosotros y haceros partícipes del programa porque, como bien sabéis, si el Morral es lo que es a día de hoy, es ni más ni menos que gracias a todos vosotros y a todas vosotras. Así que, lo dicho, un placer llegar hasta vuestros lugares habituales desde donde nos escucháis todas las semanas. Y ya nos metemos en faena y os adelanto que, aparte de las noticias de la semana que vienen cargaditas, entre las cuales, bueno, pues destaco esa intervención de nuestro amigo Nel Cañedo, ya sabéis, nuestro pastor de Picos de Europa, que siempre lleva la voz cantante y siempre sale defendiendo al mundo rural, por la noticia que no sé si habréis visto, pues a un pobre vecino de un pueblo de Asturias que le han hecho quitar sus gallinas. ¿Por qué? Porque sus gallinas estaban al lado de una casa rural y a los que iban a la casa rural, bueno, pues les molestaba el gallo por la mañana. Cuando se despertaba, pues lo que pasa en los pueblos, que cantaba el gallo. Bueno, pues lo que viene siendo habitual, pues a la gente que va a la casa rural, pues debe ser que les molestaba. El dueño de la casa rural le ha demandado y le obligan a quitar las gallinas. Así estamos. Entonces, bueno, pues Nel se ha hecho viral una vez más. ¿Por qué? Pues porque es el único que tiene narices a decir las cosas como son. Y ha salido diciendo, pues eso, que si no quieren escuchar los gallos, pues que se queden las gallinas que se queden en la ciudad. Que en los pueblos hay gallos y gallinas. Y es que es así. Y si al que no le guste, pues que no vaya y punto. Así que bueno, a ver si conseguimos hablar con él en estas semanas algún día para que nos ponga al día de todo. Y después de las noticias vamos a tener una super charla sobre el corzo, sobre la cuerna del corzo, sobre su crecimiento, sobre sus peculiaridades. Y os aseguro que muchos os vais a sorprender de lo que vais a descubrir después de escuchar a dos fenómenos en la materia como son Gonzalo Varas y Santiago Segovia Pérez. Muchas de las dudas que os surjan o que tengáis sobre la cuerna, sobre la biología, sobre la zoología del corzo, del macho, tras la charla os aseguro que se os van a disipar y que os van a desaparecer. Así que bueno, pues espero que sea de vuestro agrado. Y antes de pasar a las noticias, recordaros que nuestro patrocinador, los chicles Gug, de www.wugum.com, tienen el chicle adecuado para cada uno de nosotros. Y además, tenemos nueva promoción, porque si realizáis alguna compra utilizando el código MORRAL, o sea, MORRAL, obtendréis un 20% de descuento en cualquier paquete de chicles que compréis por una compra mínima de 19 euros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues entréis en www.wugum.com, elegid los chicles que queráis y a la hora de pagar utilicéis el código MORRAL. Hay un apartadito en el que pone código promocional, ponéis MORRAL e inmediatamente se os actualizará la oferta con el descuento. Los chicles, pues los que escuchéis en Morral ya sabéis cuál tenemos, los Militari y los Energy, los que son más adecuados para nosotros porque nos pueden servir para esos momentos de bajón que nos pueden dar en mitad de una jornada de caza, o incluso para espabilarnos y no dormirnos en el puesto, o incluso de camino a casa mientras conducimos, después de haber comido, bueno, pues ya sabemos que nos entra un poco la modorra. Bueno, pues los chicles Gug, los Energy o los Militari sirven para reactivarnos en esos momentos. Ya sabéis, www.wugum.com, el código MORRAL a la hora de realizar la compra y obtendréis ese descuento del 20%. www.wugum.com. Y ahora ya sí que sí, a las noticias. Noticias que, como siempre y que, como bien sabéis, vienen de la mano del portal Cazawar, el único portal en el que vais a estar informados de toda la actualidad, de artículos de calidad de opinión, de artículos de productos o reportajes en formato de vídeos, y del cual el Morral tiene el placer de formar parte y formar grupo. Y aprovecho para animaros que os hagáis socios del Club Cazawar. Vais a poder disfrutar de sorteos mensuales, de armas, de días de caza y de productos relacionados con nuestro sector. Lo podéis hacer a través de la página web de Cazawar, que es www.cazawar.com, o a través del grupo de Facebook de la fanpage de Cazawar,
que lo ponéis en el buscador, Grupo Caza World, y enseguida os sale. O si no, bueno, pues os ponéis en contacto conmigo y yo enseguida os pongo en contacto con el Club Caza World, donde podemos leer que agilizan los permisos de caza para poder controlar la plaga de jabalíes en Castellón. Durante la última campaña, el número de capturas fue de 26.832 ejemplares, lo que supone un 141% más que hace 15 años. Según el presidente de la Federación de Caza de Castellón, retrasar los permisos supondrá más daños a los agricultores. El PP de Asturias propone que el lobo y el macho montés sean especies cinegéticas. Teresa Mallada, candidata a la presidencia del Principado, ha presentado sus propuestas en materia de caza, incluidos en su programa electoral. Afirma que la caza es una actividad fundamental para el desarrollo del medio rural asturiano y entiende que hay que apostar por ella. 355 cadáveres y un 20% más de ataques tras prohibir cazar los lobos al norte del Duero. Según el sector ganadero, las cifras de los ataques realizados por el lobo podrían llegar a duplicarse, llegando casi hasta el medio millar. Eduardo Padierna, veterinario del Sindicato Agrario, asegura que los ganaderos no quieren exterminar al lobo porque es un patrimonio en común y creen firmemente que hay que cuidarlo, pero que también hay que gestionarlo. Muere el 90% de los corzos de León por culpa de la moscarda. Esta enfermedad está ocasionada por una mosca que pone sus huevos en los orificios nasales de los corzos. El doctor y cazador Eduardo Romero ha confirmado para Caza World las espeluznantes cifras, desaconsejando su caza para proteger la especie. Sí a la caza, 15.000 cazadores exigen respeto en Guipúzcoa y se manifiestan por las calles de San Sebastián. Desde el pasado 1 de marzo los cazadores guipuzcoanos están en huelga. Esta manifestación ha sido el puñetazo en la mesa que ha vuelto a dejar claro que los cazadores de Guipúzcoa quieren y están unidos y son fuertes en su reivindicación por el respeto para la actividad cinegética. La Asociación de Cazadores Navarros, ADECANA, ha presentado esta semana al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra una petición de buenas prácticas de la recogida de paja y cereal que se destina a la central de biomasa que Acciona tiene en Sangüesa y propone que se haga mediante una declaración responsable. Ecologistas en Acción pierde la batalla judicial para paralizar el control de lobos en Cantabria. La organización anticaza Ecologistas en Acción había presentado un recurso en contra del control poblacional de lobos en esta comunidad autónoma, que ha sido rechazada por el Tribunal Superior de Justicia por no existir riesgo alguno. Y ya tenemos fechas para Cinegética 2020. La 8ª edición de la Feria del Campo y la Caza se celebrará del 19 al 22 de marzo del próximo año 2020, con el reto de superar la afluencia masiva que ha tenido este año. PACMA intentará prohibir otra vez la caza en Castilla y León. El Partido Animalista contra el Maltrato Animal parece que no ha asumido su reciente derrota frente a los cazadores en Castilla y León y ha decidido continuar la contienda porque solicitan al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad. Y un furtivo ha sido condenado a indemnizar a un coto por matar un corzo de forma ilegal. En Palencia, en el municipio de Mantinos, el furtivo ha sido condenado a indemnizar al coto de caza después de abatir de forma ilegal un corzo durante la temporada pasada, con una multa a la administración de 1.000 euros y con más de 6.000 euros a los propietarios del coto. Por fin llega Mi Caza, la app para los cazadores hecha por cazadores en España. Con Mi Caza puedes localizar nuevos cotos y campos de tiro. También puedes encontrar cacerías por especie, modalidad, distancia o fecha. Todo desde el móvil. Tienes un chat para comunicarte directamente con los cotos a los que perteneces. Aquí solo se habla de caza. O recibir de inmediato avisos puntuales de los cotos, como «Atención, recuerda mañana descaste al amanecer». Todos tus eventos los llevas en un calendario individual para que no se te escape nada. Accede en la punta del dedo a las vedas actualizadas y a la normativa de armas y caza. Mi Caza incorpora un escáner donde puedes subir tus documentos importantes, licencia de caza, guías de armas, permisos, cartillas, y te avisa cuando van a caducar. Toda Mi Caza en tu mano. Entra en App Store o en Play Store, busca Mi Caza y descárgala ya.
Nacional del Cazador. Bueno, pues vamos a dar paso a nuestras charlas semanales y hoy lo vamos a hacer de la mano de dos expertos en todo lo relacionado con el corzo, inmersos ya en plena temporada corcera y cuando ya cada vez se dejan ver menos, a no ser que empiecen ya a andar ciegos de amor. Vamos a recuperar una charla que se presentó durante la Feria de Caza Cinegética y que a mí, como amante del campo y de los animales, como amante de la gestión y la conservación y como cazador, me pareció muy interesante, y es que vamos a hablar sobre la cuerna del corzo y su crecimiento, y como os decía al principio vamos a tener a dos expertos. A uno le conocéis porque le hemos tenido ya varias veces, en varias ocasiones aquí en el Morral, y yo creo que le podríamos hacer ya fijo. Gonzalo Varas, ingeniero de montes y vicepresidente de la Asociación del Corzo Español. Muy buenas y bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Javier, por estar de nuevo otra vez en tu programa. Así ya empiezo a ser un poco asiduo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, ya nos acompaña y se une ya al grupo de los morraleros don Santiago Segovia Pérez, exmiembro de la Junta y colaborador de la Asociación del Corzo Español y autor de la charla y de la presentación en la Feria Cinegética, como decíamos antes, sobre la cuerna del corzo y su crecimiento, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Muy buenas y un auténtico placer el poder contar contigo, Santiago. Buenos días, Javier. El placer es mío porque la verdad es que me encanta hablar de este tema. Es un tema que me empezó a apasionar hace mucho tiempo, porque la verdad es que encierra muchos misterios para mucha gente, que además tradicionalmente suele asimilar conceptos y cosas relativas a la cuerna de los ciervos, de los gamos, y suelen aplicarla a los corzos, y la verdad es que los corzos tienen una serie de particularidades que no tienen estos animales, estas otras especies, y la verdad es que yo no soy en realidad un técnico en esta materia, yo soy ingeniero. No, pero sí que te has convertido en ello, igual que Gonzalo. Sí, os convertís en técnicos a raíz de estudios Eso es. y de estar en el campo y de estar todos los días y de mirar y de tal, de observar, pues al final, oye, te haces técnico, aunque no tengas el título como yo digo, pero el graduado le tenéis. Sí, yo soy ingeniero técnico agrícola, o sea que no tiene nada que ver con esto, pero bueno, es una cosa que me gustaba y veo que la gente tiene mucho despiste con este tema. Es lo que os iba a preguntar a los dos. ¿Estamos los cazadores realmente informados y formados con respecto a la biología o zoología del corzo? Bueno, todavía hay algunos que los conceptos básicos en cuanto a la formación de la cuerna flojean, sobre todo pues porque es muy particular, como dice Santiago, y además, luego por otro lado, pues sus características es el que mayor variabilidad presenta con respecto al resto de cérvidos. Entonces, bueno, pues hay algunos conceptos que yo creo que hoy repasaremos que sí que mucha gente todavía no los tiene claros. Sí, además, como decía Santiago, hay muchas diferencias entre la cuerna, por ejemplo, aparte del tamaño, entre la cuerna, por ejemplo, de los gamos o de los venados, que con el corzo, principalmente empezando por el desmogue. Sí, en la época en la que se hace, claro. Es que va totalmente a contramano de cómo lo hacen los gamos y los ciervos. Claro, o sea, va totalmente al revés, como si fuera un animal que viviese en las antípodas, ¿no? En Nueva Zelanda o en... Entonces, no tiene nada que ver, pero tiene sus razones. O sea, ¿y cuáles son hay las una razones? explicación a eso. Uy, la verdad es que es complicado de contar, ¿no? Vamos a ver. Los corzos son animales que aparecieron como hace 3 millones de años en el Pleistoceno. En aquella época lo que teníamos eran unas variaciones de temperatura impresionantes. Había ciclos donde la Tierra estaba prácticamente cubierta de hielo y de nieve, y ciclos en donde teníamos temperaturas parecidas a los de hoy, a las que tenemos ahora, ¿no? Eso es fundamentalmente lo que ha influido en este ciclo de la formación y de la cuerna, porque tenía que adaptarse a esa situación. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando venía un periodo de glaciación que duraba miles de años, toda la mitad y de la mitad para arriba de Europa estaba cubierta de hielo y de nieve, pero vamos, espesores impresionantes de cientos de metros de hielo cubriendo la Tierra. Entonces, esos animales ahí no podían vivir, se tenían que bajar hacia abajo, hacia el Mediterráneo, ¿no? Eso es.
En el momento que las condiciones climáticas volvían a ser medio normales, estos animales volvían a subir para arriba. Y volvía a venir otro ciclo de glaciaciones y otra vez volverse para abajo. Así, arriba y abajo. Eso es una de las cosas que ha influido en que la variabilidad genética de los corzos sea tan impresionante, porque en las tres penínsulas, la ibérica, la itálica y la griega, la balcánica, se mezclaban todos los corzos de todos los sitios. Entonces, bueno, por lo tanto, esa especie era una especie que tenía que estar muy adaptada a esos cambios climáticos y tenía que sincronizar perfectamente su reproducción y la cría en las épocas más favorables, porque a pesar de que la temperatura en los periodos interglaciares era una temperatura, digamos, más suavecita, no dejaba de ser bastante fría. Por lo tanto, si se reproducía en la época inadecuada o criaba en la época inadecuada, las crías se iban a morir. ¿Qué ocurre? Pues todos los animales que nosotros conocemos en nuestro ambiente suelen traer las crías en primavera, que es cuando más recursos hay. Eso también lo hacen los ciervos, lo hacen los gamos, lo hacen todas las especies animales, los predadores también. Pero si tenemos en cuenta que los corzos tienen una gestación real de 5 meses, sí, eso implicaría, ¿y por qué gestación real? Porque el peso del animal y su complejidad cerebral no necesita más tiempo. Cuanto más grande es un animal y más complejo es cerebralmente, la gestación tiene que ser más larga para que dé tiempo a formarse. En el corzo son realmente 5 meses. Pero ¿qué ocurre? Si la reproducción ocurriese 5 meses antes de nacer las crías, estaríamos a finales de diciembre, principios de enero. Claro. Una época la peor que puede haber para tener una reproducción. ¿Por qué? Porque los corzos tienden a tener muchas crías. Son unos animales que los ecólogos encuadran dentro de los estrategas de la R. Al ser una especie presa, tiene que tener muchas crías porque algunas de ellas se van a perder por predación. Y esto requiere que las hembras tengan una ovulación múltiple. Pero las ovulaciones múltiples, y esto lo saben muy bien los ganaderos, por ejemplo, de ovejas, solo se dan cuando la hembra está en una condición vital muy buena. Es decir, fisiológicamente está pletórica de energía. Pero eso en el mes de diciembre o enero no ocurre, es decir, es cuando peor están en su ciclo vital. Por lo tanto, hay una estrategia evolutiva en la naturaleza, que es la diapausa embrionaria, que lo utilizan muchos insectos, lo utilizan algunos mustélidos, algunos úrsidos, algunos otáridos, pero que en los cérvidos es único, al menos de los que yo conozco. A lo mejor hay un cérvido por ahí, yo qué sé, en el Himalaya o en el Tienshan en China, no lo sé, pero de los que yo conozco, de los normales, ninguno. Eso te permite hacer que tú tengas el periodo de reproducción en un momento, ese embrión, ese óvulo que se genera fecundado, se empieza a dividir, es decir, a evolucionar un poquito, pero se para esa evolución. Se para hasta llegar al momento adecuado. Adecuado, claro. Eso es. Entonces, si tú sabes perfectamente que el celo de los corzos, la reproducción ocurre en julio, agosto, primeros de agosto. Si tú cuentas 5 meses de gestación real, los pobres corcinos vendrían al mundo en diciembre y se morirían. Entonces, si se adopta esta estrategia de la diapausa, que es un mecanismo evolutivo que está ahí, que los animales lo pueden utilizar, pues tú puedes alargar una gestación real de 5 meses, alargarla hasta 10. Claro. Y hacer que unos corcinos gestados en julio, primeros de agosto, nazcan en mayo del año siguiente. Claro. Pero esa estrategia evolutiva, la naturaleza te pone una condición. Y es que las hembras que se acogen a esto tienen que ser monoéstricas. Es decir, solo pueden tener un celo al año, porque si no sería un cisco impresionante. Claro. Ovulará un óvulo, 2 óvulos, 3 óvulos, pero solo una vez. Una ovulación múltiple. Eso es. Claro. Entonces, si tienes en cuenta que solo hay
un celo en el año y que además ese celo es muy corto, dura unas 30 y tantas horas, ¿qué ocurre? Que la hembra se puede quedar sin encontrar un macho que la cubra porque como es tan corto y solo tiene una opción en todo el año, una oportunidad en todo el año, no se puede permitir el lujo de quedarse vacía, como dicen los ganaderos. Claro. Por lo tanto, la mejor solución es hacer que el macho sea territorial y esté enclaustrado dentro de un sitio donde todas las hembras que le rodean sepan dónde encontrarle. No, de hecho es así. Eso es. De hecho es así. Y por eso el macho tiene la cuerna en un periodo totalmente al revés del resto de los cérvidos, Claro. porque él tiene que defender el territorio y quedarse en un territorio para que todas las hembras de alrededor sepan dónde está en el momento del celo. O sea, podríamos decir entonces que en el corzo, por ejemplo, la cuerna es un instrumento o un elemento sexual. Por supuesto. En todos los cérvidos, ¿no, Santi? Sí, perfectamente, vamos. Pero a mí no me preguntes, Gonzalo, que tú lo sabes mejor. No, bueno, era una pregunta afirmativa. Luego también, como ha comentado Santiago, todo esto, es el tema de la reproducción, condiciona a que la formación de la cuerna sea en la época invernal y además el tamaño sea mucho menor que lo que puede ser el tamaño de las cuernas de los otros cérvidos, ¿no? Claro, porque se hace en la época en la que menos recursos hay. Es decir, es en la época en la que todo está bajo mínimos. De hecho, los corzos adoptan una estrategia que es ralentizar su metabolismo al mínimo vital para poder subsistir y yo siempre que doy esta charla, aplico el mismo ejemplo. Ellos llevan a cabo la misma estrategia que un parado cuando le despiden. Como deja de tener ingresos por su trabajo y simplemente cobra la prestación por desempleo, lo que hace es ajustar su ritmo de vida a los ingresos que tiene, que se ven reducidos. Entonces dice, no ingreso, pero tampoco gasto. Pues los corzos en invierno hacen lo mismo. No pueden adquirir energía con la alimentación, pero por lo menos dicen, como no puedo alimentarme, pero tampoco gasto. ¿Entiendes? Para poder subsistir. Claro. Para todos aquellos que no tengan claro el ciclo de la cuerna del corzo, Sí. pues el corzo en octubre aproximadamente es cuando ya empiezan a caer las cuernas, octubre, noviembre principalmente. Una vez que se cae la cuerna, empieza automáticamente a sella el punto de donde se desprende del cráneo, el pivote en este caso, pero inmediatamente empieza el crecimiento. El crecimiento dura en torno a unos 3 meses más o menos y a partir de enero empieza la mineralización de la cuerna para que ya en marzo pues empiece a estar el marzo-abril el cuerno duro, se limpia la borra y ya pues termina el ciclo hasta octubre de ese mismo año. O sea que la cuerna de los machos, del corzo, empieza a brotar a partir de los 2 o 3 meses, prácticamente, del nacimiento o el abultamiento, por lo menos. Eso se desprende y luego ya les sale, a lo mejor, dependiendo de la zona, empieza ya el cuerno en sí. Bueno, en realidad lo que les sale no es una cuerna real a los corcinos nuevos que tienen. No le sale una cuerna real, lo que le sale es, no sé, la gente le da diversos nombres, digamos que es como una precuerna, ¿no? Como son unos pivotitos que luego eso se caen y entonces genera una cuerna real. No hay que confundir entre el ciclo de un corzo de más de 2 años con el desarrollo de la cuerna del corcino, porque una de las peculiaridades del corzo es que durante su primer año de vida echa lo que son los pivotes y los primeros botones, sí, que es desde que nace en primavera, a partir de agosto más o menos, empiezan los primeros botones y, bueno, los pivotes y los primeros botones, y luego esos los cambia allá por el mes de, yo creo que en febrero más o menos, Marzo, y por ahí, sí. febrero, marzo, y le sale ya lo que se llama la primera cabeza. Pero esa primera cabeza, si nos ceñimos a técnicamente hablando, realmente sería su segunda, porque la primera son la formación de pivotes y de botones. O sea que en el primer año de vida, aunque cuando termina su primer año se llama la primera cabeza, realmente
es su segunda cuerna. Segunda cuerna, claro. Sí, efectivamente. eso es. Luego ya el ciclo del adulto es a partir de su primera cabeza. El ciclo es el normal que hemos explicado, de la caída en octubre, Sí. el crecimiento y crecimiento durante invierno y mineralización y limpiaje en marzo, abril. Pero esa peculiaridad del corzo es eso, que el primer año de vida echa la primera cabeza cuando finaliza su primer año, pero realmente ha echado una previa que es la formación de los pivotes. Exacto. Y de los primeros botones, por así decirlo, o cuernas que muchas veces pasan desapercibidos. En pleno mes de diciembre tú de repente dices, anda, una hembra, pero le miras el escudo anal y no te cuadra, claro. porque no, y hasta que no ves a lo mejor, pero es que te hablo que pueden ser milímetros en algunos casos, o medio centímetro o 1 centímetro como mucho en algunos casos. Oye, ¿y por qué o a qué se debe que dependiendo de la zona haya corzos que a lo mejor pues con un año y a lo mejor solamente con 2 mudas, incluyendo la de los pivotes, presentan en el primer año luchaderas, por ejemplo, o ya la cuerna formada, y otras, por ejemplo, tardan el doble? Yo creo que es la alimentación. Sí, es una de las cosas que se ve en la charla esta, es que uno de los mitos que hay por transposición de conceptos de otros cérvidos a los corzos, uno de los mitos más comunes es la genética. Entonces, en esta charla una de las cosas que se ve es que la genética prácticamente no tiene nada que ver, que en realidad es todo ambiental, y dentro de lo ambiental, como está diciendo Gonzalo, la alimentación es lo más importante. Uh-huh. A mí me gustaría hacer una reflexión sobre algo que ha contado Gonzalo antes, cuando estaba describiendo el ciclo de creación y sustitución por una cuerna nueva. Uno de los mitos que la gente normalmente más maneja es que el calcio es el que ayuda a formar la cuerna. Claro, porque es un hueso, no deja de ser un hueso. Claro, es un hueso, es el único hueso que hay externo al cuerpo del animal que lo tiene. No hay otro hueso fuera del cuerpo, nada más que la cuerna de los cérvidos. Pero es curioso porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, en la cornisa cantábrica, dice, no, es que aquí los corzos no son buenos porque no hay calcio. Entonces, si tú repasas el ciclo de crecimiento de la cuerna, lo que te das cuenta es que la cuerna está creciendo, se está haciendo más alta, más gruesa, más larga, las puntas, etcétera, las rosetas van creciendo, y cuando ya han terminado de crecer, hay una hormona que dice que determina ese momento, es decir, como si diera la orden para de crecer. Una vez que ya está totalmente formada, pero está blandita, es un tejido cartilaginoso parecido al que tenemos en las orejas o en la punta de la nariz. Una vez que ya ha terminado de crecer, entonces se mineraliza. Es decir, el que haya más o menos calcio no tiene nada que ver con el tamaño, la envergadura, etcétera, el grosor de una cuerna, porque el calcio se deposita después de estar ya creada. Y eso es uno de los grandes mitos. Además de que calcio en la naturaleza hay a patadas, todo lo que quieras. No vale el que nos digan que es que la cornisa cantábrica es la España silícea. No, aun en la España silícea hay calcio, todo lo que quieras, para producir una cuerna y lo que te dé la gana. De hecho, yo siempre en mis charlas pongo un ejemplo muy característico. Uno ve en un prado una vaca que pesa 600 kilos y a su lado un corzo que pesa 25 o 30. Y entonces la gente que dice esto dice que el corzo no tiene calcio suficiente para hacer una cuerna que puede pesar, 300 gramos en un corzo de estos de los que hay en el norte. Y sin embargo la vaca sí tiene calcio para hacer un esqueleto que puede pesar, 150 kilos. ¿Cómo es posible eso? Sí. ¿Entiendes? Eso es una de las equivocaciones que se suelen manejar más con esto. Una duda que me surge, que os hago a los dos, y es que supongo que también influirá mucho en el grosor y el tamaño de las cuernas de los machos, las vitaminas, los minerales, los que hemos estado hablando, pero también en que durante la gestación, pues hayan tenido alimento y, bueno, pues luego durante la época de lactancia todo venga bien, porque sabemos que hay primaveras que son desastrosas, por ejemplo. Claro.
Es que como decíamos, la alimentación es base, es fundamental. La cuerna no deja de ser una expresión externa de la condición física o corporal del animal. En esa condición física del animal influyen muchos factores. El principal es el ambiental, de la disponibilidad de comida, pero luego hay otros factores que no son directamente ambientales que también influyen. La tranquilidad, la competencia con ejemplares de su misma especie y de otras especies por el alimento. Hay una serie de factores muy importantes, pero la expresión puntual de esa cuerna en una determinada temporada tampoco se basa única y exclusivamente en las condiciones ambientales de ese año, sino que depende incluso desde el momento que el corzo está desarrollándose en el interior de su madre, del primer año de vida que depende de ella. Claro. Es decir, que aquellos corzos de mayores trofeos, aunque sean la expresión puntual de un año determinado, hay un bagaje anterior, y ese bagaje anterior es, conforme ha ido creciendo y ha ido desarrollándose, la disponibilidad de alimento, tanto de calidad como variada a lo largo de todo el año, porque tú puedes tener mucha alimentación en una época determinada, pero el quid de la cuestión es que no haya épocas de carencia, es decir, que haya alimentación abundante, variada y nutritiva durante todo el año. Y la expresión de esa cuerna depende de, incluso como dices tú, de en el periodo de gestación si ha tenido disponibilidad de alimento, claro, y si luego cuando porcino se ha alimentado bien porque su madre pues estaba a tope de energía. Claro. Sí, es lo que ha dicho Gonzalo es totalmente cierto, y además ha introducido dos conceptos nuevos que a mí me gustan mucho. Es la tranquilidad. Hay que tener en cuenta que si un animal está intranquilo, es decir, le están corriendo todos los días los perros de los pastores o los perros de caza o depredadores, etcétera, etcétera, ese animal, ¿qué es lo que está haciendo? Está gastando energía en una función de supervivencia, porque si no corre suficiente se lo cepillan. Está gastando esa energía y está, digamos, dejando en segundo plano el utilizar esa energía en crear algo que en definitiva viene a ser algo así como de lujo. El crear una cuerna más grande, con más peso, con más volumen, con unas puntas más largas, etcétera, etcétera, en definitiva es algo de lujo, pero vivir o sobrevivir no es de lujo. Y luego otra cosa que también ha mencionado Gonzalo es la competencia que puede tener con otras especies, claro, y con la suya propia. Uno de los problemas que te sueles encontrar en muchos cotos que cogiste hace tiempo y había pocos corzos y ahora hay muchos corzos, notas que la calidad de la cuerna está bajando. ¿Por qué? Porque hay más competencia por el mismo alimento. Si a eso sumas otras especies, o tanto domésticas como salvajes, pues entonces al final la cuenta que le sale al corzo empieza a estar muy justita, cuando en un principio de colonizar ese terreno, pues tenía recursos a mansalva, y eran todos para él. Y con el tiempo ya no son tanto para él, claro, los tiene que compartir. Claro, realmente es por eso cuando dice muchas veces que el corzo es un animal que no le gusta compartir su territorio con otros animales, no es ni más ni no es porque sea un animal especial, sino porque simplemente es una cuestión de supervivencia y de que sabe que si está compartiendo el territorio con otro animal le va a estar quitando parte de su comida, y es que es así. Exacto. La sobreabundancia es un factor clave para la formación de buenas cuernas. De hecho, si vamos viendo un poco la evolución histórica de los trofeos homologados en la península, pues vemos que Guadalajara y Soria y Burgos siempre han sido, por así decirlo, las mejores, los top. Pero poco a poco los animales que colonizan, por otro lado, aunque la colonización se produce a través de ejemplares juveniles que son los que se dispersan. Sí, que se van moviendo buscando territorios. Un animal, ¿no?, adulto que ya lleva 2-3 años en un punto asentado no va a emigrar ni va a colonizar por muy buena cuerna que tenga. Entonces, quien coloniza son los hijos de estos, es decir, los animales juveniles dispersantes. Sí. ¿Cuáles son los que mayor capacidad tienen de dispersión? Los mejores genéticamente y los más fuertes. Es decir, llegan a zonas vírgenes o sin competencia animales que tienen una predisposición natural excepcional, porque si no, no llegarían, porque si fuesen raquíticos, escuchimizados o de los que nacen tardíos, no van a llegar. Claro. Entonces, un animal que potencialmente
tiene todo a su favor para ser un gran trofeo, llega a una zona de colonización donde no tiene competición con otros ejemplares de su misma especie y debido al despoblamiento rural principalmente, pues ha ido abandonando y hay cada vez menos ganadería y demás, pues ¿qué pasa? Pues que se forman esos trofeos espectaculares. Claro. De ahí que empiecen a salir pues estos trofeos que últimamente están saliendo, no, sobre todo Zaragoza y Teruel, que es la zona de colonización de dispersión, además de los corzos de Soria y de Guadalajara, que ya de por sí tienen un potencial bastante bueno. Y seguirán colonizando hacia el este y llegarán a Castellón, que será la próxima provincia en dar buenos trofeos, Valencia, etcétera. Y es por eso, por la competencia, principalmente con ejemplares de su misma especie. Las densidades bajas en territorios de colonización son lo que producen los ejemplares, pues estos tan espectaculares que salen. Claro. No deja tampoco, si es un territorio bueno y toda la vida ha habido corzos, con un buen manejo y una buena gestión siempre se podrán tener grandes trofeos, pero porque el hábitat siempre ha sido bueno, pero en aquellas zonas con hábitat buenos de zonas de nueva colonización, pues se producen estos trofeos espectaculares que se están viendo en los últimos años. Claro, es como, por ejemplo, pues ese mismo corzo que tú has dicho que coloniza un nuevo territorio, si se quedara en el territorio en el que ha nacido, probablemente si se pudiera comparar la cuerna en los 2 primeros años en el sitio donde nace al sitio que coloniza, no tendría nada que ver. Probablemente no. También es verdad que las zonas de colonización los animales no se van un día y se hacen 50 kilómetros, sino que el desplazamiento es progresivo, pero por la propia competencia con otros ejemplares de su especie, probablemente el tamaño de la cuerna sería menor. ¿Sí? Opino exactamente lo mismo que Gonzalo. Sí, si queréis puedo aportar un pequeño detallito más. Sí, claro. Cuando hay mucha densidad de animales, la conflictividad social que hay entre ellos aumenta muchísimo. No es lo mismo ser un macho de corzo con 1.000 hectáreas para ti y tener el siguiente corzo a 4 kilómetros que ser un macho de corzo en un sitio donde apenas tienes 100 hectáreas y te estás pegando continuamente con todos los corzos que hay alrededor. Eso hace que tú tengas que estar defendiendo tu territorio continuamente y eso te está detrayendo energía y te está haciendo vivir, digamos, de mala vida, ¿no? Llevar mala vida, no llevarla muy tranquila y muy bien, ¿no? Porque eso es lo que comentaba antes Gonzalo, la tranquilidad tiene muchas perspectivas y una de ellas es que haya poca densidad porque eso les ayuda, lo primero, recurrir a recursos de todo tipo que se van escalonando en el tiempo por la distinta fenología que tienen las plantas, las distintas especies. Él puede hacer que acceda a más variedad de tipos de hábitat y por lo tanto de tipos de vegetación. Pero cuando el territorio se va cerrando porque la densidad empieza a aumentar, esa variedad de hábitats a los que puede acceder el animal y por lo tanto de vegetación que puede acceder el animal se va reduciendo, pero además la conflictividad social aumenta mucho y entonces ese animal tiene que estar todo el día reivindicando su territorio frente a los demás. Uh-huh. El simple hecho de ponerse a ladrar a las 8:30 de la tarde en este tiempo diciendo oye aquí estoy y esto es mi territorio, ya le está haciendo que gaste energía en ello. Y si a lo mejor no tuviera ningún vecino amenazándole, pues el tío se podía permitir el lujo de no tener que ladrar, no tener que marcar el territorio, no tener que hacer muchas cosas que de esta otra manera sí las tiene que hacer. No tener que hacer la ronda, como yo digo. Efectivamente. Sí. ¿También influye el tamaño del cráneo? Porque, bueno, todos sabemos que muchas veces hay corzos en la zona de Burgos, por ejemplo, o de Soria, que tienen el cráneo mucho más grande que otros corzos a lo mejor del norte de España, que no tiene nada que ver. Evidentemente, es la base. Digamos que la cuerna es una prolongación del hueso del cráneo. Si el grueso del cráneo, que es la base, no es grande, no es lo suficientemente grande, no es lo suficiente masivo, grueso en el sentido de espesor, no tiene la suficiente entidad, de mala manera puede salir una cuerna, digamos, por decirlo de alguna manera, decente.
es primordial. Y en eso tiene mucho que ver lo que ha contado Gonzalo antes, que ya desde el periodo de gestación de la madre, Claro. si la madre está bien alimentada, el corcino que nace con una buena base ósea, y si además el medio donde está tiene muchos recursos, pues esa base ósea se irá engrandeciendo, se irá haciendo más potente, y por lo tanto el grosor y el tamaño de su cuerna se verá facilitado para ser superior a la de otros. Realmente es como en los humanos, y es que es lo mismo. Sí. Y además otra cosa interesante en cuanto, si estamos hablando de puntos del CIC, de la homologación por el CIC, Sí. cuando nosotros, uno de los parámetros que puntúa es el peso, se restan 90 gramos, que es lo que se ha estandarizado de peso de cráneo, pero no todos los cráneos pesan 90 gramos. Y estos trofeos excepcionales, su peso de cráneo, en cuanto a lo que es de pivotes incluidos hacia abajo, pesa más de 90 gramos, con lo cual están metiendo puntos en la homologación por el propio peso del cráneo, o sea que influye bastante. Los ejemplares que nacen en buenas condiciones de alimentación suelen tener cabezas y cráneos mucho más grandes, por supuesto. Sí. ¿Podemos hacer, pues nos podemos hacer una idea de la edad que tiene un corzo por la cuerna, o simplemente hay que mirar un poco las rosetas, como hemos comentado muchas veces, que a medida que los corzos van cumpliendo años, las rosetas se van ensanchando el diámetro, porque por ejemplo en las cabras montesas o en los venados, cada anillo es aproximadamente un año en las cabras montesas, pero en los corzos sabemos que no es así. ¿Nos sirve para hacernos una idea, o hay que ir siempre a más fisiología del corzo y la mandíbula? La prueba definitiva es analizar la dentadura. Uh-huh. Pero claro, la dentadura con el bicho vivo que lo estás mirando con los prismáticos o con el scope pues no lo ves, eso no sabes. Pero sí hay unos indicios indirectos que no son siempre al 100%, pero se suelen cumplir. Hay una serie de indicios indirectos que sí se pueden ver antes de cazar el animal, como es la inclinación de las rosetas. Cuando un animal es joven, las rosetas están, digamos, horizontales, perfectamente paralelas a la línea del suelo. A medida que el animal se va haciendo más viejo, las rosetas se van inclinando la parte de fuera y, como dijéramos, subiendo la parte central. Empieza a formar como un tejado. Uh-huh. Eso es uno de los factores que se suelen advertir mejor con el animal vivo. Luego hay otros factores, por ejemplo, los pivotes, los pedúnculos. Uh-huh. Cuanto más viejo es el animal, pero eso hay que matar el animal para verlo, claro. Eso ya no se puede ver observación en vivo. Los pedúnculos, cuanto más altos son, más joven es el animal, cuanto más cortos, más viejo es. ¿Por qué? Porque cada vez que se tira la cuerna, a finales de octubre, primeros de noviembre, hay unas células que se dedican a comerse el hueso de la cuerna con la unión con el pedúnculo, con el pivote. De la misma manera que hay unas células que se dedican a generar hueso, hay otras que se dedican a comérselo. Entonces, esta zona de unión del pivote y la cuerna se la empiezan a comer estas células que se llaman osteoclastos, y al comérselo lo que están haciendo es, comerse parte del pedúnculo. Por lo tanto, cuanto más veces haya mudado el animal, ese pedúnculo, el pivote, más corto es. ¿Cuanto más viejo antes desmoga, puede ser? También. Efectivamente, cuanto más viejo antes desmoga. Todas estas cosas que hablamos sobre los corzos no son 100% exactas, hay variaciones, pero como norma general se puede establecer que a más edad antes desmoga. ¿Por qué? Porque al animal le interesa tener la cuerna hecha, es decir, renovada, cuanto antes mejor, porque cuanto antes él tenga la cuerna limpia hecha de nuevo, antes puede apropiarse de un territorio
y antes puede marcarlo, competir con los demás, claro, y marcarlo, etcétera, etcétera. Claro, claro. A mí, Sí, pero por ejemplo, con lo que comenta Santiago de las rosetas en tejadillo, hay muchas veces que no se cumplen. Sí. Es decir, el mejor sistema para saber la edad de los animales es hacerles un seguimiento durante varios años. Como no todo el mundo puede hacerlo, ni es fácil, ni lleva mucho tiempo y demás, esa es una regla un poco bastante buena en muchos casos, pero yo me he topado con casos con la roseta, la cuerna típica de animal adulto, con rosetas escurridas y demás, que luego sorprendentemente no lo eran. Lo que sí que yo me la tomo un poco a la inversa, es decir, rosetas perpendiculares al eje principal, ese corzo no es adulto. Sí. O sea, es un poco para descartar corzos adultos cuando no lo son. Tú ves trofeos, aunque sean muy grandes, y ves la roseta perpendicular al eje, y es que luego le miran las mandíbulas 2 años. Sí. A mí me han llegado esta temporada corzos que probablemente sean medalla de oro con 2 años, Fíjate. Con su segunda cabeza. Y, claro. Por un poco enlazar, y una de las cosas que debe ser interesante, yo creo que se debería empezar a gestionar los corzos juveniles. Sobre todo, por ejemplo, con los machos, es una buena época para diferenciar aquel corzo que potencialmente va a ser bueno del que no lo es. El otro día me escribía un amigo diciendo que habían visto un corzo con 6 puntas, con borra, que eso que pasaba, tal cual. Le dije, pues mira, tienes un primera cabeza, porque es una primera cabeza que todavía están descorreando algunos, sí. Veremos incluso en el mes de junio, ves alguno y dices, bueno, ¿y este corzo qué le pasa? Simplemente que potencialmente es muy bueno. Del año pasado. Y, claro, un corzo nacido la primavera pasada, claro, que es su primera cabeza y que tiene potencialmente tiene unas buenas características. Claro. ¿Y qué pasa? Que si vemos el mismo, pero lo que tiene es una cuerna que tiene 6-7 centímetros, que es una pequeña vara, pues eso ya te está indicando que potencialmente y desde su inicio, a priori no, por lo menos el primer año de vida no ha tenido un año completamente bueno para tener alimentación suficiente para sacar buena cuerna. Entonces, desde cara a las administraciones, en algunas comunidades autónomas ya lo autorizan y lo permiten, es la caza de crías. De juveniles, sí. Hay que empezar a pensar que hay que hacer también una caza de juveniles, porque además si aplicamos los criterios técnicos, hay que extraer juveniles y en una proporción, en algunos casos desde Europa te dicen 1/3 juveniles, 1/3 de machos y 1/3 de hembras. Claro. Aquí en España, en muchas comunidades autónomas está prohibida la caza de juveniles, y es que además esos animales son dispersantes, son los que mayores accidentes de tráfico te causan, mayores problemas te pueden dar en cuanto a la alimentación, porque se van a alimentar en cualquier sitio sin tener el miedo o el temor de estar comiendo en siembras y demás, como puede tener un animal adulto, y que luego al dispersarse es un recurso que tú, por así decirlo, estás perdiendo dentro de tu coto, porque se va a ir al vecino, que también tiene tantos como tú, con lo cual al final se va a mover mucho sí que más allá, claro. habría que empezar a hacer un poco de gestión de juveniles. De hecho, el último libro que la Asociación del Corzo Español dio a sus socios el año pasado era la comprensión y valoración del corzo, y lo que hablaba era precisamente de esto, de la predisposición morfológica de los corzos para la formación de la cuerna. Y hay estudios y tablas que se han hecho de Centro Europa, donde te dice la evolución de un corzo que genéticamente o de acuerdo a su alimentación tiene una buena predisposición a ser un buen trofeo, de los que no lo son. Y de una forma muy ilustrativa, con una serie de dibujitos, pues está marcando las pautas de aquellos corzos que teóricamente deberían de ser seleccionados para su caza, para potenciar y mejorar la especie en cuanto a los trofeos. Claro. No deja de ser una gestión, o sea, la gente, pues, y lo hemos hablado muchas veces, lo que no puede ser es que esa gestión tú la hagas con un precinto que te valga 1.000 euros, por ponerte un ejemplo, es lo que hemos hablado en otras ocasiones.
Que al igual que cuando se compran precintos o un rececho para cabra montés, tienes diferentes tipos, pues igual para el corzo. Y es que es lo mismo, aunque la cuerna no sea igual de grande, sí que en las cabras se matan animales de 4 años. ¿Por qué? Porque se ven que no van a ir a más, o porque, bueno, pues se ve que es un animal que los guardas le tienen vigilado y que ven que no va más. Pues no, pues ya está, pues hace gestión y punto. Sí. Pero Y es que además, lógicamente, por ejemplo, en el caso de los corzos es muy fácil de controlar, porque como el primer año el tercer premolar es trilobulado, con la dentadura in situ tú puedes comprobar si ese ejemplar es menor de un año o no. claro. O sea, que sería muy fácilmente de controlar, sin necesidad de muchas historias, es decir, animal juvenil, selectivo, y precinto nuevo o incluso sin precinto, que es lo que se está haciendo en muchos sitios. Los juveniles entran dentro del lote, por así decirlo, como las hembras en algunos sitios, un precinto de ese estilo, ¿sabes? Claro. Al final, en muchos de estos no vas a poder precintar en la cuerna porque va a ser una vara simplemente o algo así, ¿sabes? Uh-huh. Oye, ¿y el perlado a qué se debe? El perlado es, vamos a ver cómo lo explicamos. Porque es verdad que hay corzos que en la misma zona hay corzos que tienen perlado y corzos que no lo tienen. Sí, bueno, todo el ciclo de la cuerna del corzo está mandado por ciertas hormonas. Una de ellas, la más importante, que es la que determina los momentos, es la testosterona. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que la testosterona, como hemos visto antes en el ciclo de la cuerna, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que la cuerna empieza a crecer con un tejido, hemos dicho, cartilaginoso, blandito, se empieza a crear, y cuando llega un momento determinado, la testosterona empieza a subir los niveles en la sangre del animal y se corta ese crecimiento y empieza la mineralización, como hemos dicho antes. ¿Qué ocurre? Que si el nivel de testosterona no sube muy drásticamente, digamos que la orden que da de suspender el crecimiento de la cuerna no es muy drástica, pues la cuerna para en todo su, digamos, en líneas generales para de crecer, pero sin embargo como que quiere seguir creciendo, porque el nivel de testosterona no le ha dicho de una forma muy imperativa que deje de crecer, y entonces empieza a crecer. Pero como aquello se está empezando a mineralizar, ya no puede crecer como quisiera, pues entonces va creciendo en estas formaciones que son el perlado. El perlado, exacto, que no me salía la palabra, ¿entiendes? Es lo que está ocurriendo. No se sabe muy bien para qué sirve, porque está claro que hay animales que lo tienen y bastante espectacular, pero no se sabe. La tendencia general de los hombres de ciencia es pensar que es una forma barata, digamos, fisiológicamente barata, de hacer pensar a los demás que tiene una cuerna muy masiva cuando en realidad no lo es tanto. Se cree que es eso, pero no sé, la verdad es que no se sabe muy bien por qué. Realmente, o sea, es una cosa sorprendente porque el nivel de testosterona en la sangre del corzo coincide, según, bueno, pues lo que habéis estado hablando, en la época más alta, que es la época de celo, y luego pues disminuye, que es cuando ocurre el desmogue, ¿no? Eso es. Claro. Así es. Y es que tiene todo su sentido porque en los humanos, en los hombres, en otoño es cuando más se nos cae el pelo, que coincide con el desmogue. O sea, que no sé, y además es que muchas veces lo achacan la caída del pelo con la bajada en sangre del nivel de testosterona. Sí. Y otro de los factores que también influyen y que sincroniza al corzo en estas cuestiones es el fotoperiodo. De hecho, se han hecho estudios con alteraciones de fotoperiodo para llegar a inducir la formación de 2 cuernas durante un año. Entonces, todo está relacionado y sincronizado, ya no solo la parte del desmogue, sino el tema de la reproducción, el celo, la salida de la diapausia embrionaria. Son esos 2 factores, el fotoperiodo y la regulación hormonal. Otra de las cuestiones interesantes en cuanto a la regulación hormonal es los famosos corzos en peluca. El corzo en peluca lo que tiene es una disfunción en el ciclo anual, por así decirlo, de las variaciones hormonales, y lo que se produce es que no llegan a ese mínimo
se quedan en unos niveles de testosterona medio altos y es lo que produce que no se detenga, que no baje el nivel hormonal y que se empiece a producir la mineralización. Por lo tanto, están en crecimiento continuo y es cuando se forman esas masas borras, claro, de borra, que además en muchos se llega un momento, porque claro, eso llega un momento, se produce el proceso de un animal que forma su cuerna de 6 puntas, pero esa cuerna se va distorsionando por la formación de esa masa desde las rosetas hacia arriba. Llega un momento que incluso la tapan y la absorben. Si ese animal muere, se produce la mineralización y es cuando se ven esos trofeos que parecen coral. Uh-huh. Pues eso es que se ha muerto y se ha producido la mineralización como consecuencia de la muerte, porque además normalmente son procesos irreversibles los de la formación de los corzos en peluca. O sea, que no es un proceso que se revierta con el tiempo, porque al final lo que suelen ser son producidos por traumatismo, por algún golpe, por alguna pelea con otro macho. Sí, o incluso descorreándose con alguna rama o lo que sea, con algún tronco muchas veces. Sí, normalmente suelen ser eso, disfunciones testiculares que lo que producen es que no desciende el nivel el nivel de las hormonas a donde tiene que reducirse. Claro, entonces no termina de descorrear y cada año pues se va aumentando, y lo que tú dices, se mineraliza. Y qué bien está hecho todo, de verdad. Es que da gusto. Bueno, Gonzalo y Santiago, al principio empezaba preguntando, es que si pensáis que realmente los cazadores estamos informados respecto a la biología y zoología del corzo, yo creo que después de escucharos, muchas de las dudas se les habrán solucionado, se las habremos solucionado. Y aparte, bueno, pues como siempre digo, que me quedo con ganas de más, porque, bueno, pues da gusto escucharos, de verdad. Lo que sabéis, sobre todo lo bien que lo transmitís y lo mucho que aprendemos, de verdad, porque Gonzalo lo sabe, que aquí en el Morral siempre abogamos por este tipo de charlas, porque es que aprendemos todos y realmente yo soy el primero que disfruto y me meto dentro de la conversación como si fuera un oyente más, porque me encanta, como hemos dicho, pues adoro el campo, me encanta la caza, pues qué mejor que escuchar a los que sabéis. Así que muchísimas gracias a los dos por esta clase. Nada, gracias a ti. Al final es eso, una charla entre amigos que lo van a escuchar unos pocos más, pero poco más. Eso es. No, gracias, te tenemos que dar las gracias a ti, Javier, que dar la oportunidad a mucha gente de enterarse de algo de lo que muchas veces lo desconocen. Entonces, pues les estás brindando algo que tiene un cierto valor. Muchas gracias. Nada, a vosotros y nada, bueno, que sigáis bien en la temporada corcera, que la terminéis bien, vamos. Muchas gracias también. Muchas gracias. Un abrazo grande. Esperemos salir más al campo, que es lo que al final disfrutamos. Sí, señor. Un abrazo grande. Venga, un abrazo, Javier. Hasta luego. Un abrazo. El Morral del Cazador. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte ningún podcast del Morral del Cazador. Lo podéis hacer a través de Facebook en el perfil El Morral del Cazador, a través de Instagram en el perfil @elmorralcazador y en Twitter en el perfil @elmorralcazador. Ya sabes, el podcast cinegético y medioambiental de referencia, El Morral del Cazador. Bueno, amigos morraleros, esto es lo que ha dado de sí hasta que hemos llegado en una nueva edición del Morral del Cazador. Como siempre os digo, y como he dicho al despedir a Gonzalo y a Santiago, soy el primero que disfruta de estas charlas, de estas clases, porque bueno, pues aprendo cada viernes cosas nuevas, así que bueno, pues espero que a vosotros os haya pasado lo mismo y sobre todo, bueno, pues ponerlo en práctica en cada salida al campo. Da gusto escucharles, da gusto cómo se nota que entienden un poquito del tema y bueno, pues es que es lo que la gente necesita, lo que los cazadores necesitamos. Gente que nos enseñe, gente que esté preparada y que nos enseñe, pues para dentro de un tiempo poder nosotros también seguir transmitiendo todos estos conocimientos, dejar legado de estos conocimientos que nos están dejando ellos. Y a vosotros, bueno, pues disfrutar mucho de lo que nos ofrece la naturaleza, tanto si salís a cazar como, bueno, pues si salís a dar un paseo,
como si salís a hacer gestión en nuestros acotados, porque sí, aunque algunos lo duden, nosotros cuidamos y mimamos nuestros hábitats, igual que los animalistas, que lo único que se encargan es de prohibir, de prohibir y de prohibir. Más vale que se vinieran un día con nosotros y vieran nuestra labor y nos ayudaran. Harían bastante más por los animales de lo que están haciendo, intentando prohibir todo, que lo único que hacen es perjudicar a las especies cinegéticas. En fin, lo dicho, a disfrutar del campo, y dentro de 7 días nos volveremos a escuchar, si Dios quiere. Cuidado con la carretera, cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!